Mensaje directo. Iniciamos un nuevo mensaje directo y continuamos hablando acerca de esta temática que nos ha visto involucrados a todos y todas quienes vivimos en la región del Biobío. Hablamos de la situación de la conectividad, movilidad, aglomeraciones y también todo lo debido al comportamiento vial en la región del Biobío. Para eso tengo el agrado de presentar primero a Guillermina Miranda, quien es presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Concepción. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Y también lo acompaña Pablo Cerda, quien es presidente de la Junta de Vecinos de la Plaza Conde. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias. Conversar acerca de esta temática que la queremos abordar desde la territorialidad. Primero, Guillermina, ¿cómo ha sido la situación en Concepción y cómo la ha planteado también en las diferentes instancias que tienen ustedes como Junta de Vecinos frente a esto que ocurre diariamente con las aglomeraciones y los problemas de conectividad? Bueno, la verdad es que Concepción a la fecha ya está bastante colapsado con el tema de la movilidad, digamos, vial. Demasiados vehículos y las vías, no hay, si bien es cierto hay vías exclusivas, hay muchos vehículos que infringen la norma, ¿cierto? Y se meten en las vías exclusivas en desmedro, ¿cierto? de la locomoción colectiva. Debería tener Concepción una tremenda locomoción colectiva para sacar un poco los vehículos en circulación que andan en las calles. Y eso no ocurre. Y eso tiene que ver también con que los horarios cuando pasa la locomoción colectiva no se cumplen. Y la locomoción colectiva se está retirando muy temprano y ahí está dejando a trabajadores y a mucha gente que sale tarde de su trabajo, de la universidad, donde sea, sin locomoción a cierta hora de las 9, 10 de la noche. Ya Concepción prácticamente no tenemos locomoción. Hay sectores que quedan completamente abandonados. Con respecto también a los trabajos en infraestructura vial, lo que sucede ahí en Plaza Conde, con respecto a lo que rodea también a la plaza y al sector completo, ¿han habido trabajos en el último tiempo, pero es suficiente o aún falta que mejorar en el sector? Fundamentalmente los trabajos han sido en el perímetro, digamos, del sector, pero más nos afecta, qué sé yo, a lo mejor el tema de la construcción de edificios, colapsando no con obras viales, pero sí con lo que significa el movimiento de camiones, etcétera, para hacer las construcciones. Efectivamente eso es momentáneo mientras dure eso, pero es un problema que tenemos. Quizás también, para tocar otro punto, digamos, en complemento a lo que dijo José Guillermina, el tema de que la locomoción esté terminando muy temprano, quizás hay un resabio del tema de la pandemia, ¿cierto? De los toques de queda, de que la gente está empezando recién de alguna manera a salir y a tener más vida nocturna también. Y eso también está un poquito al debe, quizás por ahí también va lo que ella apunta. Pero volviendo al tema en general, digamos, del colapso vial, mi perspectiva personal es que sí existe, pero no como se quiere ver en términos de que es todo el día y a cada rato. Claramente aquí hay una situación de horas punta, en las cuales son muy temprano en la mañana, a la hora del almuerzo y a la hora de la salida en general de los trabajos. Porque uno, ahora mismo vine en auto y no me costó mucho llegar a la hora que vine, digamos, ¿cierto? Porque ya día viernes, después de las 7:30, 8, ya el tema estaba un poquito más expedito. Quizás sin nombrar otros aspectos que debiéramos tener en cuenta como ciudadanos, yo quisiera apuntar un poco más bien al tema de la educación asociado al tema del colapso vial. Hoy en día yo veo y he sufrido tanto en carretera como en el mismo Concepción el hecho, por ejemplo, de qué pasa cuando viene un vehículo de emergencia. No hay educación para reaccionar a esa situación. No tenemos, por ejemplo, el concepto también de a lo mejor tratar de, con un vecino, ocupar ambos el mismo vehículo para reducir un poco también el tema de la congestión vehicular. Sé que eso es más difícil lograr, pero en definitiva también va por un tema que va más por una cuestión más bien cultural que de una cuestión de infraestructura, digamos, a mejorar.
Hay una situación igual que creo que en este sentido debe enfocarnos en mantener el foco en ambos, porque es lo que sucede con los estacionamientos. Lo que mencionaba acerca de las obras de estos edificios conlleva también que gran cantidad de personas lleguen a ciertos espacios y no todos los edificios tienen capacidad, o al menos para que todos los vehículos de todos los departamentos tengan auto, o sea, tengan espacio para estacionar ahí. Pero todos tienen auto, la gran mayoría sí lo hace, algún tipo de vehículo, y esto genera que, por ejemplo, en estas horas punta, en donde quizás no esté la gente en ese sector en particular, pero los que sí vienen, o que los que sí llegan al menos hacia el sector de Concepción, estacionan sus vehículos en diferentes partes. Por ejemplo, algo que sucede en la Plaza de la Independencia, completamente renovada, pero hacia el costado de O'Higgins, por ejemplo, tiene la línea achurada. La gente hoy en día está ocupando ese espacio como estacionamiento debido a la falta de esto. ¿Cómo esto afecta también a la vida diaria en la comunidad cuando la gente tiene que comenzar a salir o entrar a autos, pero se encuentra con que las calles están colapsadas, al menos con vehículos estacionados? La verdad es que Concepción es una ciudad que todavía podemos caminar, ¿eh? Y yo lo digo, vivo en Lorenzo Arena, bueno, viví, ahora estoy en el Barrio Norte. Pero, ¿cuánto? En 10 minutos podemos caminar, llegar al centro de Concepción. Pero hay gente que va al supermercado estando ahí mismo y va en vehículo. Entonces, como digo, una cultura vial nos falta, pero tremendamente, porque si bien es cierto, los vehículos, escuché en algún momento, vi ahí que el reportaje estaban dando antes, ¿cierto? No respetan a la bicicleta, que es lo que nosotros debiéramos caminar para allá, porque no somos, si bien es cierto, en invierno sí hay lluvia, pero no es todo el año, y por lo tanto debiéramos, ¿cierto?, empezar a usar ese tipo de transporte. No respetan la bicicleta, pero tampoco respetan al peatón. Entonces es bastante complicado, y más encima si tenemos las calles colapsadas, ¿cierto?, donde hay estacionados vehículos por todos lados, porque la Plaza de la Independencia, no tan solo por O'Higgins, yo he visto por Caupolicán, está lleno ahí y hay sectores y calles donde no debiera estacionarse y está lleno de vehículos estacionados. Entonces, eso también complica a la gente porque da inseguridad, ¿cierto? Mucha gente, tampoco tenemos educación de cruzar siempre en las esquinas, siempre cruzamos entre medio, y eso también es inseguro para la persona que camina, que quisiera caminar. Y bueno, como decía aquí mi colega de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Estamos colapsados, y si no tomamos una decisión real, ¿cierto?, de cómo cambiamos este sistema, ¿cierto?, de tener una locomoción colectiva que en realidad cumpla su labor y que uno pueda tener confianza. Yo soy usuaria de la locomoción colectiva. Yo no tengo vehículo. Muy raras veces por un hijo que sea puedo ir en vehículo, pero soy usuaria permanente de la locomoción colectiva. Y también es tremendo subir a la locomoción colectiva. Yo te digo, adultos mayores, el trato es pésimo de los choferes porque pagan menos, ¿cierto? Y si es mujer es peor todavía. Yo lo digo porque lo vivo, ¿no? Si uno va a pagar adulto mayor, y es como que empiezan a tirarte el vehículo para adelante, para atrás, y te hacen lo más, porque les molesta eso a ellos. Pero entiendo que ellos tienen una... ¿Usted ha podido conversar estas mismas situaciones, por ejemplo, y replicarlo también con otras personas de la Junta de Vecinos? ¿Le han llegado este tipo lo han podido conversar con otras personas, adultos mayores también? Bueno, en mi caso sí, digamos, en mi zona, digamos, fundamentalmente, a pesar de ser de renovación urbana, tengo como la mitad, mucha gente muy joven y también muchos vecinos que son de años, digamos, del sector. Ellos son los que me comentan, digamos, que en general cuando utilizan el transporte público se encuentran con problemas del tipo, por ejemplo, la escalera está muy alta. Las calles, hay un tema que tiene que ver con la altura también de la vereda, tampoco son amigables con el tipo de máquinas que andan circulando del transporte público. Y eso les genera un problema porque para subir más lento, más riesgoso, al subir, al bajar, o el mismo tema del mal comportamiento a lo mejor del chofer,
porque cuando les paran a medio metro de, digamos, de la calzada y tienen que bajar del peldaño mayor al pavimento, digamos, la calle. Entonces ahí hay problemas serios. Pero quizás eso digamos, en cuanto a problemas, digamos, de los vecinos. ¿Y han podido acercarse a autoridades con respecto a este tema, poder plantearles estas situaciones en algún momento? Bueno, la verdad es que en mi caso no estamos recién tomando este tipo de cosas. Llevo prácticamente 9 meses en el cargo y hemos visto otras cuestiones y estamos recién tomando conocimiento y razón de esto. Así que esperamos, digamos, poder plantear ciertas cosas en este sentido. Y en disculpa, es como presidente de la Unión Comunal, ¿cierto? Hay una instancia que se llama asesoría urbana, donde uno tiene que estar presente ahí. Y sí se plantean este tipo de cosas. Se plantea, por ejemplo, que las veredas, como dice mi colega acá, ¿cierto? Primero que la locomoción te deja a mitad, no te deja en la vereda para que tú puedas. Hay gente que sube con bastón, con 1, con 2 bastones. Imagínate, y más encima baja una vereda que está deteriorada, ¿cierto? Porque generalmente hay un árbol y está deteriorada, es complicado. Se plantea también el tema de que hay sectores que en Concepción, especialmente te hablo del sector rural y de Barrio Norte. Mira, Barrio Norte está aquí al ladito prácticamente, y Barrio Norte no tiene una locomoción que te lleve al estadio regional o al terminal de buses. Tienes que tomar 2 locomociones para llegar allá. Estamos dentro de la ciudad. ¿Y para qué te digo el sector rural? Tenemos dirigentes de allá que tienen... Ahí hay una sola locomoción que los lleva y sale a la hora que quiere, y si quiere no sale, y los fines de semana prácticamente simplemente no salen. Entonces, ¿qué obliga a la gente? O la mantiene dentro de su sector o tiene que sacar su vehículo para trasladarse a Concepción. Entonces, por eso digo, hay que mejorar muchas cosas todavía en ese sentido. En la llegada también, bueno, el fomento del transporte público, sobre todo con lo del plan de contingencia, ha sido una de las alternativas que ha tomado el gobierno debido a lo que ocurrió con el cese del funcionamiento del puente ferroviario, lo que afecta más que nada a las comunas que están al sur del Biobío, pero esta situación igual se ve afectado, al menos acá en la región del Biobío. Es un tema transversal lo que sucede con los buses que no pasan. Este plan contempla algunas medidas que a lo mejor no van a funcionar, no van a seguir en el futuro, que eso es lo que al menos lo que ha planteado la autoridad. Pero lo importante es que también existan estas instancias, por ejemplo, como mencionan, para poder continuar en un futuro trabajando para esto que no sé si también pueden relacionarlo a lo que sucedió antes de la pandemia, antes del estallido social. ¿Cuál ha sido el cambio? Y también si es que se lo han manifestado de alguna forma a los vecinos y las vecinas, que hay un cambio, que efectivamente pasan menos las micros, que tienen más problemas ahora de locomoción, al menos en el transporte público. Bueno, en mi caso, digamos, lo que yo veo es que la gente está tendiendo a... La pandemia, ¿cierto?, nos dejó una lección respecto de que muchas de las cosas las podíamos hacer sin necesidad de salir de la casa. Si bien el adulto mayor no está familiarizado con el tema online, etcétera, ha ido también aprendiendo e interesándose más por llevar trámites de ese tipo que antes los podía o no necesariamente los hacía de forma presencial. Eso también ha llevado a una realidad, digamos, de que la gente está, entre comillas, saliendo menos de las casas también, por comodidad, porque se le resulta muy incómodo a lo mejor tener un transporte público, pero en definitiva también está el derecho a salir a pasear que eventualmente podrían tener, ¿cierto? Pero sin embargo eso sí, como lo que te digo que he notado en mi sector, digamos que la gente está saliendo menos, digamos, salvo que necesite hacerlo, fundamentalmente por razones de salud en el caso de los adultos mayores, desplazándose hacia los lugares que son los distintos centros de atención médica, digamos. ¿Y qué es lo que sucede también con estos sectores, como por ejemplo mencionaba Barrio Norte, pero también en muchos lugares, me imagino que también en Plaza Condel, que la gente tiene que caminar, sobre todo centrado en adultos mayores y adultas mayores, que tienen que caminar hacia lugares que están en algunas ocasiones lejanos, sobre todo considerando razones médicas u otro tipo de afectaciones que puedan tener lejanos a sus puntos, tienen que caminar, tienen que acercarse, y en este sentido se está trabajando para poder cumplir al menos con ciertas rutas que pasen con mayor tiempo, que pasen con mayor fluidez, pero que también acerquen a las personas al transporte público. Nosotros como Unión Comunal, años atrás nos reunimos con el Ceremi de Transporte, ¿cierto?, para plantear este tipo de situaciones, pero no vemos que se haya tomado alguna decisión con respecto a eso.
Le planteamos el tema de lo que dije, el barrio norte, que es un barrio que está encerrado, digámoslo así, ¿cierto? Con pésima locomoción, muy poca locomoción, que nos traiga hacia el centro. O sea, nos trae hacia el centro, pero no más allá que eso. A diferencia de Lorenzo Arenas, que usted toma una locomoción, puede llegar a, no sé, pues hasta Lirquén, y por el otro lado puede llegar hasta Angol, Nacimiento. Esa es la movilidad que tiene ese sector. Pero Barrio Norte es un sector mucho más amplio que Lorenzo Arenas, está encerrado y no tiene una locomoción colectiva, como dije yo, que traiga a lugares que son importantes de llegar, ¿cierto? A un terminal de buses. Y como te digo, se fue planteado eso, pero la locomoción colectiva, ¿cierto?, es de privados y seguramente que a ellos no les conviene o no les es rentable hacer ese tipo de vías para ellos. Entonces, por lo tanto, si el Estado no toma cartas en el asunto, ¿cierto?, de ellos a lo mejor manejar, volver, no sé, a un sistema que tenía antes Chile, que el Estado se hacía cargo del transporte, difícilmente se vayan a poder solucionar los problemas que tienen, como digo, el Barrio Norte, el sector rural. El sector rural es tremendo porque primero pasa cada una hora y si es que, como digo, si es que el propietario dice mañana no voy a pasar a las 9, deja a la gente votar y la gente tiene que esperar, o sea, ya la traigo. Incluso yo he estado he ido para allá, me he quedado en alguna ocasión y la gente hace dedo, arriesgándose mucho a que cualquier persona pueda traerlo y pueda ocurrir alguna cosa, pero así es como nos movemos. El sector rural hasta 20 minutos de Concepción. Ahora, quizás también hay que poner las cosas en su justa proporción. O sea, nosotros históricamente a lo mejor no estábamos acostumbrados a los tacos que vemos ahora, pero también hay que mencionar, digamos, de que nosotros aquí, para nosotros un taco es un taco de 30 minutos, 20 minutos. Claro. En Santiago de menos de una hora no existen, digamos. Entonces, evidentemente poniendo las cosas en proporción, digamos, de la cantidad de gente que hay allá, la cantidad de gente que hay acá, quizás todavía estamos a tiempo de tomar medidas para no llegar, digamos, a esa realidad. Por cierto que es distinta a lo que vivíamos hace 30 o 40 años nosotros aquí, pero claramente tampoco estamos tan mal en el sentido de que quejarnos, digamos, de que esto es imposible de solucionar. Quizás también poner el punto sobre las IE, de que también hay medidas que van complementarias, por supuesto, a todo lo que estamos hablando, que también yo creo que la red vial en cuanto a los semáforos deberían tener algún grado de revisión importante respecto de la situación que tenemos hoy día de flujo vehicular. Porque no es solamente el tema de las restricciones vehiculares, sino que hoy día lo que me pasa en el acceso, digamos, a Plaza Condel, que tú tienes un nudo importante que es lo que está en Paicavía, esquina Bulnes, que es un nudo muy complicado de solucionar porque llegan las 4 arterias y que evacúan todo el tema, digamos, del flujo que viene de todos lados, digamos, desde ya hacia Concepción. Llegan a ese punto, los que vienen de Talcahuano, los que vienen evacuando de Concepción, la gente que va hacia el terminal de buses, que sale por... En fin, hay un flujo importante ahí. Y, claro, la esquina funciona bien, pero 50 metros más allá, en el semáforo de la esquina siguiente, es el que forma el taco. Entonces, tienes un semáforo que funciona muy corto y los otros están funcionando bien en la esquina de allá, pero forman el taco por Bulnes por 3-4 cuadras hacia atrás, ¿te fijas? Entonces, eso te hace a ti ver que de repente también se necesita una revisión de la realidad de los semáforos, por ejemplo. Perfecto, nosotros continuamos hablando de esta temática que es completamente contingente, que sucedió esta semana, pero que al menos se va a mantener por un tiempo más hasta que se tomen medidas al respecto y lo queremos conocer desde la perspectiva de la territorialidad. Nosotros vamos a continuar conversando acerca de esto a continuación después de la siguiente pausa. Juli, hija, ¿te mandaron tarea? ¡Sí! Esta
vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo se celebra. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14,990 pesos en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Continuamos este mensaje directo junto a Guillermina Miranda, presidenta de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Concepción, y Pablo Cerda, quien es presidente de la Junta de Vecinos de Plaza Condel. Y pasamos a otra temática que tiene relación a la vialidad, pero es el estado de las calles. En Concepción se han hecho bastantes arreglos. Bueno, hoy en día uno puede recorrer las calles y notar que se está trabajando, pero ¿cuánto se ha avanzado al menos en lograr reparar algunas de las calles que han sido históricamente y que hasta el día de hoy, por ejemplo, funcionan con adoquines? La verdad que a mí me gustan los adoquines. Yo creo que eso debiera de mantenerse porque creo que absorben más el agua, no lo dejan que se pierda, digamos, el agua de las lluvias. Claro, pero en algunos lugares, por ejemplo, hay desniveles. Bueno, pero eso todavía falta tiene que ver con mantención, ¿cierto? Claro. Si uno mantiene bien esa, no tendría por qué haber problemas, ¿cierto? Lo que pasa, no quiero ser de abogado del diablo, pero en definitiva, en mi sector prácticamente se reemplazó la totalidad casi de los adoquines. Y a pesar de que yo en lo particular tampoco quería que lo sacaran porque le daba un cuento más colonial, más que sé yo, con un cierto tipo de calidad de vida distinto a, digamos, a tener el pavimento. Finalmente se terminaron reemplazando y en el transcurso del tiempo, cuando se estaban haciendo esos trabajos, nos enteramos de que básicamente el problema era que ya no quedan técnicos expertos en cómo instalar eso, porque es un trabajo bien especializado, contrario a lo que uno podría creer que es llegar y poner las piedras y qué sé yo. No, tenía una ciencia bien compleja, digamos, para el tema de la evacuación de agua, etcétera, todo lo que implica, digamos, la mantención de eso. Entonces ya no quedan gente que hagan esos trabajos y finalmente por eso, digamos, que cuando habían reemplazos ya no era como ya saquen, instalen y vuelvan a ponerlo. No se podía. Pero en algunos sectores se utilizaron los adoquines que eran parte del antiguo piso de los tribunales, de la plaza también de la Independencia, para tapar ciertos hoyos en vez de hacer trabajos sustanciales. Por ahí también va la consulta, ¿cómo ha sido esto, al menos desde la perspectiva de los vecinos de Concepción? ¿Sabes qué? Estaba a propósito de lo que dice él y lo que dices tú, los adoquines que se reemplazaron, ¿cierto?, quedan en un lugar guardado. Y tú sabes que en el cementerio hicieron todo, donde está el crematorio, todo en ingreso con adoquines, que quedó precioso. Aparte que el adoquín como que es más, no es tan caluroso como el cemento. Tú caminas por cemento, caminas por adoquín, no es más, el adoquín te mantiene más el frío, digámoslo así, que el cemento te da solo calor. Entonces nos llenamos de cemento pensando que vamos a vivir mejor y es al revés. Entonces por eso digo yo que el adoquín, por alguna razón, los técnicos de antes, digamos que a lo mejor no tenían esos estudios que tienen ahora en la universidad, pero hacían cosas que en realidad no eran tan perjudiciales para la salud y para el caminar de nuestro. Pero quizás entonces en este sentido no tendrá alguna relación también con lo que señalaban con respecto al trabajo en semáforos, alguna mayor inversión en investigación quizás para a lo mejor no solo rellenar con cemento y tal cual como es la calle, sino que buscar otra alternativa o buscar otro tipo de pavimento o realizar la infraestructura de otra forma para que esto no genere daños a futuro, bien digo. Por eso digo que la gente cree que poniéndole cemento en los barrios, ¿cierto? Caminábamos por tierra nosotros antes. En las veredas eran muy pocas y había mucha tierra.
pero tú ahora caminas y todo está lleno de cemento. Ahora Entonces, quizás aparte que hay- el cemento, Sí, disculpa, sí. como se construye, tiene un tiempo de duración, ¿cierto? 10 años y hay muchas veces menos. Entonces, y se deteriora y cuesta 10 años más para que repare. Ahora, quizás eso hay que matizarlo un poco con la realidad nuestra como país, ¿cierto? Que somos un país sísmico y eso ha traído, ¿cierto? Que sobre todo en el casco antiguo haya tantas irregularidades, sobre todo en estos adoquines que había hoyos y irregularidades que no se podían arreglar. Y claro, se ha preferido y se ha optado a lo mejor por el tema del cemento porque también va adosado a un tema de desarrollar también el tema de los alcantarillados de ese camino, la evacuación de aguas lluvias, etcétera. Y después viene todo el tema, digamos, de la pavimentación propiamente tal. Entonces eso también es un concepto a tener presente, asociado, ¿cierto?, al crecimiento de los edificios, etcétera, por el tema de las evacuaciones, digamos, de todo lo que implica la red vial, perdón, la red hídrica, digamos, de evacuación de aguas lluvias y de desechos sanitarios, digamos. Y en este sentido, por ejemplo, avances como estos permitirían quizás que el transporte público en lugares, por ejemplo, donde hoy en día no hay recorridos, pero las calles están en mal estado, puedan transitar por ahí si es que vienen arreglos viales a futuro? Al menos desde su perspectiva de lo que han podido conversar con vecinos y vecinas, ¿cuál es la realidad que hoy en día tienen en sus territorios las calles o los lugares en donde transitan diariamente? En el caso de mi circunscripción, creo que tenemos la fortuna de haber quedado algo encerrado. Nosotros, para el acceso, digamos, a Plaza Condel es más bien perimetral porque tenemos el eje vial, digamos, de carrera, que en todo lo que va desde Paicaví prácticamente hasta la salida de Concepción, ¿cierto?, el acceso no es directo. Entonces eso hace, digamos, que prácticamente quienes realmente transitan por el sector sean quienes residen ahí, quienes residimos ahí. Entonces, en ese sentido, digamos, no tenemos tanta invasión, por así decirlo, de vehículos foráneos, digamos, y eso nos hace mantener todavía una cierta calma en el sector, sobre todo de la plaza. Todavía se puede transitar tranquilamente a pie, pero no es la realidad de todos los barrios, digamos. Nosotros en ese sentido somos afortunados, pero de a poco nos está cambiando el tema por los ejes más principales, que son, por ejemplo, la evacuación desde Lientur, ¿cierto?, la construcción de edificios nuevos y lo que está llegando también mucha instalación comercial. Y eso también hace, digamos, de que la congestión que tenemos básicamente es por los colegios que están en el área y por supermercados que se han ido instalando en el último tiempo. Y desde esta perspectiva, bien digo, por ejemplo, lo que le sucede quizás al sector de Plaza Condel debe ser similar a lo que le sucede al sector Plaza Cruz, me imagino, que están como todavía siguen siendo parte del centro de Concepción, pero están un poco alejados y de a poco se va llegando, se va acercando y aquellos sectores que antes solían ser residenciales actualmente comienzan a cambiar un poco el panorama y llegan los edificios en altura y comienza el estilo de vida de la comunidad cambia igual en estos sectores, me imagino. O sea, esa es la pregunta. ¿Cómo ha sido también la adaptación a este nuevo estilo de vida? Estamos en esa lucha de todos los días, y lo digo bien en esos términos porque, por ejemplo, lo que me ocurre a mí y a mis vecinos de la cuadra donde vivo yo, es que no tenemos espacio para estacionar afuera. O sea, porque se llena, o sea, digamos, nunca hubo mucho. Y ahora necesariamente cada vez que, por ejemplo, uno llega a una cierta hora a su casa, tiene que terminar estacionándose o adentro o sobre la vereda, porque hay gente que es de afuera que tiene estacionados los vehículos en la calle. ¿Se fija? Entonces eso es una cosa que no le veo algún tipo de solución inmediata, pero quizás va a haber que acostumbrarse nomás. O sea, la disciplina, por ejemplo, de abrir y estacionarse dentro de la casa, etcétera, para dejar la calle ya, digamos, con algún grado de desahogo, digamos. Y en este sentido se han hecho también varios cambios en el plan regulador metropolitano. ¿Cómo ha sido la participación de la Junta de Vecinos de Concepción en todas las decisiones que se han tomado al respecto de este tema? Bueno, con respecto a eso, tú sabes que mucha participación de las organizaciones, ya sea territoriales como también sociales, ¿cierto?, que tienen que ver mucho con no ha sido real. Pues, siempre que se dan, que alguna organización
expone, ¿cierto?, el por qué es bueno o no es bueno lo que se va a hacer o lo que... es muy poco lo que se escucha con respecto a eso, así que es difícil el tema de poder participar en ese tipo de instancias, ¿cierto? Tú puedes participar, pero y uno puede opinar, pero más allá no somos vinculantes, ¿cierto? No, en ese sentido, instancias como esta quizás son mucho mejores para nosotros por la difusión que tiene o la llegada que pudiera tener el transmitir una idea. Porque finalmente toda esta problemática, cualquier decisión que se tome al respecto, ya escapa absolutamente, digamos, a la participación nuestra como organizaciones de muy abajo, digamos, en la escala, digamos, de la toma de decisiones, digamos. Entonces, es decir, hoy en día no lo están escuchando con respecto a la planificación de la ciudad. No, yo creo que no ha habido un esfuerzo coordinado para hacer el tema. No es que no nos estén escuchando. Sencillamente el tema no se ha tocado de una manera coordinada, invitando a todos quienes a lo mejor deberíamos participar de alguna forma. Yo creo que no está en primera línea, digamos, la conversación en general, porque esto debiera necesariamente partir de una conversación de cómo queremos vivir la ciudad, ¿ya? Más allá del barrio, las personas, en qué nos estamos convirtiendo como Concepción, con la necesaria perspectiva, digamos, del desarrollo, con la necesaria perspectiva, digamos, de también mantener qué es lo bueno que hemos tenido antes, pero en general la conversación no se ha dado de manera aglutinante entre todos los sectores que vivimos en la ciudad. La importancia que tiene lo que dice Pablo, de que nosotros podamos participar en eso, si nosotros conocemos nuestros barrios, sabemos quiénes viven allí y cómo se mueve la gente. Entonces, qué importante es que nosotros nos sentemos en la mesa cuando se salió, ¿cierto?, el tema del eje 21 de mayo, nosotros exigimos como juntas de vecinos estar en la mesa para trabajar ese eje, porque si se hubiera instalado como venía, porque venía de Santiago, ¿cierto?, más encima los diseñan en otros lugares. Y yo siempre digo, si desde la oficina no puede salir nada bueno, que se vaya a construir en algún barrio, porque generalmente la gente que trabaja en las oficinas no camina a los barrios, no va a los barrios, siempre anda en vehículos particulares. Somos nosotros los que caminamos en los barrios. Y entonces, qué importante que es que nosotros podamos exigir, ¿cierto?, de que determinado proyecto se haga de la forma que nosotros creemos que va a ser mejor. Y así no tendríamos estos tremendos problemas, ¿cierto?, de colapso por todos lados, con estos edificios en altura que nosotros hemos peleado tanto para que eso no se construya, ¿cierto?, porque más allá de que nos traen tremendos problemas para la gente que vive alrededor cuando se construye un edificio en altura. Nosotros estamos como en la oficina de nuestra unión comunal, al frente tenemos un edificio. Y esa casa donde estamos nosotros ahí, invierno y verano, nosotros vivimos con frío adentro. En verano tenemos muchas veces que prender estufa para poder estar ahí todo el día. ¿Por qué? Porque y la gente, claro, y muchas veces se molestan las autoridades, dicen, nosotros reclamamos, pero es que ellos no viven, ellos no tienen esa realidad que tenemos nosotros. Ellos no la viven. Entonces, por lo tanto, para ellos les da lo mismo construir un edificio de 30 pisos aquí, no importa que alrededor hayan casas viviendo de un piso, y ellos no van a sufrir, ¿cierto?, el que no les llega sol, el que tienen humedad, la invasión que tienen, ¿cierto?, de cuántas miradas están en tu patio, en tu casa. Entonces, por eso es que es tan importante que nos consideren participando en todo lo que ojalá fuera así, ¿cierto? Y no tendríamos, ya lo insisto, no tendríamos estos graves problemas que tenemos en orden de cosas. ¿Hay una deuda entonces en este sentido? Sí, pues siempre ha habido deuda con respecto a nuestra participación real. Porque nosotros como dirigentes vecinales, y Pablo lo sabe, ¿cierto? Si en mi barrio alguien quiere instalar un minimarket donde se vendan bebidas alcohólicas, ¿cierto?, y nos piden la opinión. O sea, nosotros opinamos, generalmente a nadie quiere tener decimos que no, ¿cierto?, y les ponemos todas las razones, pero no somos vinculantes, o sea, es una opinión porque le exigen a ellos.
Ahora, quizás en ese sentido mi experiencia ha sido distinta a la de ella, digamos, porque sí, nosotros hemos trabajado, digamos, o estamos trabajando muy coordinadamente también con la municipalidad, y la municipalidad tiene las instancias y nos hacen las preguntas formales y nosotros hemos respondido, digamos, y efectivamente se nos ha escuchado cuando ha querido, o sea, la instancia administrativa existe y se lleva a cabo, al menos en mi experiencia, digamos. Perfecto, muchas gracias Guillermina, muchas gracias Pablo por estar hoy con nosotros en Mensaje Directo. Desde ustedes. Bueno, y de esta forma nosotros vamos culminando ya día viernes 10 de marzo. Obviamente le dejamos la invitación para que continúe en la plataforma de TVU, en las multiplataformas de TVU. Puede encontrar este capítulo también ahí. Ya viene la teleentrevista. Que tenga buenas noches y que sea un gran fin de semana. Mensaje Directo.